¿Viste la entrevista? Sí, la vi, una Una entrevista con Antonio Espaillat. una entrevista cargada de emotividad, creo que una entrevista sincera, tanto que reconoce en gran medida lo que ha sido su falta, lo que ha sido la falta de los dueños de ese negocio, que durante 30 años no hicieron nada por revisar y cuidar el edificio donde iban a acudir una cantidad inmensa de personas como acudían al YESET. ¿Sabes qué me llamó la atención ahora que tú dices eso? Precisamente que él dice que las autoridades que nunca fueron, que solamente los vecinos se quejaban por el ruido, que la fiscalía y los bomberos iban ocasionalmente. Yo no sabía que, no estaba percatado de que el Estado como tal tenía la responsabilidad de evaluar las edificaciones cada cierto tiempo. Es así. Es decir, por lo tanto, hay que demandar al Estado por no haber ido a chequear un negocio. Mira, el riesgo creado por una omisión del Estado y sus instituciones es una fuente de responsabilidad para el Estado. Cada vez que el Estado, en el caso particular de obras públicas, que tiene incluso en la ley 687 del 82, una obligación indeclinable, que es crear los reglamentos para poder supervisar la creación y la ejecución de cualquier proyecto de ingeniería, arquitectura y afines. Y eso incluye evidentemente la fiscalización, la supervisión. El propio Ayuntamiento del Distrito Nacional, las entidades de riesgos y demás, bomberos, tienen obligaciones de supervisión permanente para verificar si las edificaciones, primero, cumplen con las autorizaciones dadas. Ese local era un local de un cine, cambió su objetivo. Sí. Y al cambiar de objetivo hay que ver si tuvieron autorización para instalar ese negocio por parte del ayuntamiento y las autoridades para crear un negocio de diversión, un negocio de otra naturaleza, pero en ese caso un negocio incluso de vida nocturna, una discoteca tan famosa como la YESET. Y por lo tanto, si no tenían esos permisos y no eran supervisados de manera permanente por ninguna de las instituciones, evidentemente que se carga de responsabilidad del Estado por una falta, en este caso que no es una acción, sino una omisión, una falta de ejecutar lo que la ley le manda para preservar y no generar un riesgo que crearon con esta situación. Pero perdona, yo tengo hijos ingenieros civiles, tengo dos en vez de uno, y uno trabajó 12 años en el Ministerio de Obras Públicas, y una de sus responsabilidades precisamente era la de supervisar obras del Estado y privadas. Y tengo hasta una anécdota del más pequeño, y es que había una viga que le faltaba acero, y él dijo que había que tumbarla. No, pero eso podemos arreglarlo. Eso no se puede arreglar. La única manera de arreglar eso es que usted tumbe la columna y la haga como corresponde. Así se hizo. Y yo sé que para usted poner una losa, hacer un piso, tiene que tener una aprobación, luego una supervisión del Ministerio de Obras Públicas. Eso lo sé, porque lo he visto constantemente. Y el otro hijo mío grande, que tiene una compañía de ingeniería, constantemente está en licitación, o tengo que tirar una losa, y después va a Obras Públicas y supervisa. Ahora, lo que yo no sabía es que después de esa supervisión, que es rigurosa, un año después, 2 años después, 5 años después había que volver. Las obras son vulnerables por el tiempo, terremotos, hay fenómenos naturales que hacen que las edificaciones sufran en su estructura y lógicamente es obligación de las entidades del Estado garantizar la seguridad de la edificación por lo que eso significa para las vidas humanas que pueden guarnecerse en ese lugar. La otra cosa. Pero espérate, Obras Públicas tiene la obligación, además, en virtud de la ley 687, de clausurar total o parcialmente una edificación que tenga alguna situación que le parezca anormal, que sea que tenga un riesgo creado que finalmente pueda lacerar a cualquier persona que pueda estar acudiendo a ese lugar. Por lo tanto, no haber supervisado ni fiscalizado adecuadamente y en tiempo oportuno, evidentemente que marca un nivel de responsabilidad importante para las entidades del Estado. Ahora, yo te pregunto a ti, desde el punto de vista, bien, eso me lleva a varias preguntas. La otra es,
¿Y qué responsabilidad entonces tengo yo como dueño de este edificio, aquí donde está el canal, de que 30 años después yo siento que se cae esa lámpara, que las losas se caen, que le voy agregando cada vez más peso al techo y se cae? La responsabilidad es mía como dueño del negocio, que no temperé a hacer las correcciones del lugar, a no buscar un estructuralista, a no buscar un profesional, decir, espérate, yo estoy ampliando el negocio, ¿no?, en la misma estructura, y necesito ver si requiere de una nueva modificación, de crear nuevas estructuras del techo, en vez de ponerle un fino, ¿no?, crear, desbaratarlo y hacerlo de nuevo más resistente. Porque se puede ver que la responsabilidad entonces no es del dueño, sino del Estado. ¿Qué responsabilidad penal tiene o civil uno y otro? Mira, es una responsabilidad compartida. El Estado tiene la obligación de la permisología, del deber de cuidado y vigilancia, fiscalización permanente para que las obras cumplan el objetivo para el cual fueron creadas, pero al mismo tiempo para que no causen un daño a terceros, ni a los propios propietarios. Primera cuestión. Deslindado eso, entonces ya vamos al análisis de lo que es la responsabilidad penal y civil de los propietarios. Primero, el propietario es responsable de la cosa inanimada, de la cosa bajo su guarda, no solamente de las personas que están bajo su cuidado, sino de la cosa inanimada. ¿Qué es la cosa inanimada? Una edificación es una cosa, no es un ser humano viviente, Claro. no se mueve. Y por lo tanto, esa cosa, que es una edificación, un negocio, bajo el cuidado de los propietarios, tiene niveles de responsabilidad en el ámbito penal y en el ámbito civil. Pero además, el Código Civil establece en el artículo 1386 que los propietarios son responsables de la ruina que causen, en este caso, perjuicios o daños a las personas, producto de ¿qué? De una culpa suya, de una falta suya, o simplemente por otros elementos que también son analizados por el Código Civil, que son indicados. Y en este caso particular, ¿cuál es la falta que se advierte en el caso de los propietarios? Lo que el Código Penal en el artículo 319 establece, que establece torpeza, inadvertencia, negligencia, inobservancia de reglamentos. Los últimos dos califican, sin hablar de los primeros. Eso, negligencia, ¿qué es? Usted tiene la obligación de preservar la edificación. Un abogado tan prestigioso como tú, ¿no?, me llamó para decirme que había muchas fallas de parte del dueño, incluyendo, se le podía indicar, homicidio involuntario. ¿Qué tal? Precisamente, a eso iba. Es decir, esas faltas que en este caso son indicadas por el Código Penal son faltas que califican para el homicidio involuntario, que es un homicidio culposo, o se llama homicidio imprudente. Sí, yo no te quería matar, pero te maté. Exactamente, no había la intención de matar, pero ocurrió el hecho que finalmente es responsabilidad mía haberlo evitado. ¿Qué yo tenía que evitar? Que producto de mi falta de cuidado, de atención a la edificación, se produjera una grieta y esa grieta derivara, como lo que pasó, en un colapso, que fue una especie de explosión. ¿Por qué 30 años al camionero que mató al rector cuando su intención no era matar al rector, era otra persona? Sí, pero esa es otra cosa. Estamos hablando de un homicidio preterintencional, lo que tú mencionas. Es cuando yo quiero realizar una acción dolosa, intencional, Sí. y causa un daño no previsible. Entonces ahí hay un delito doloso, es decir, la intención de realizar una acción no contra el rector, sino contra otra persona, y deslizado de eso también, el curso causal llevó a matar a otra persona. Esa última acción es culposa. Un daño colateral. Un daño colateral. Ese es un homicidio preterintencional. Pero tiene que haber una intención dolosa, intencional para matar. En este caso no. En este caso no. Sabemos que no hubo una intención dolosa ahora. Los dueños, como dotados de inteligencia y al mismo tiempo como personas de los negocios, que tienen el deber de cuidado como padres de familia, tienen el conocimiento de que lo que no hicieron podía causar un efecto lesivo a las personas que guarnecían en ese lugar.
Y eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, el dolo, que no existe en este caso, no es impedimento para que se pueda castigar con 2 años de prisión, hasta 2 años de prisión por homicidio involuntario, que es el homicidio no intencional. Y luego, el Código Civil establece claramente, artículo 1382, no solamente usted es responsable por los hechos que usted ocasione, sino por el hecho de la falta por la negligencia y la imprudencia que ha causado, en este caso, su falta de acción. Y además, el 1384 establece claramente que usted es responsable por esa cosa que se llama edificio, que se llama local, que usted tiene que preservar los niveles de seguridad, porque usted tiene un deber de cuidado objetivo, un deber objetivo de cuidado. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene una edificación, no es solamente hacer dinero, usted tiene que saber que tiene una obligación operativa, estructural, para que ese negocio funcione en condiciones que le permita a quienes acudan a ese local, que pagan un dinero y que hacen negocio, usted hace negocio con eso que ingresa, que puedan estar en la tranquilidad total para preservar sus vidas y también todo lo que tiene que ver con ellos.